Bueno, muy buenas noches. Nuevamente entramos al aire desde la preparación para los 70 años de nuestra querida Dios Invitamos Famoso. Hemos venido emitiendo unos conversatorios, unos espacios que definitivamente nos han dado desde la percepción y desde la perspectiva de quienes hacen la historia de nuestra iglesia, pues los aportes y los momentos significativos. Y esta noche es una de esas noches especiales, pienso yo que de los momentos más especiales y motivos que vamos a vivir en estos días es el de esta noche, porque tenemos un invitado muy, pero muy especial, a quien saludamos de una manera también muy cariñosa, especial y afectuosa, Monseñor Misael Vaca Ramírez. Muy buenas noches, Monseñor. Padre Fernando Zuna, una alegría saludarlo por este medio y encontrarnos a través de estas técnicas que hoy día se están utilizando y que nos hacen sentir cercanos. Bueno, muchas personas con la bendición de Dios, obviamente, y esa gracia de Dios y los avances de la tecnología nos han acompañado todos los viernes, pero pues digamos, este jueves, que es jueves sacerdotal, tenemos la posibilidad de encontrarnos con nuestro querido Monseñor Misael, de quien vamos a hablar en primer lugar de la persona, de la vida, la historia de vida, y luego ya entraremos un poquitico en temas ya mucho más concretos y particulares en esa labor pastoral y episcopal que en este momento realiza y que lógicamente pues ha sido también una bendición tanto para Yopal, para Duitama Sogamoso y hoy en Villavicencio. Somondoco lo vio nacer en el año 1955, un hermoso Sí, lugar, ¿cierto? Ese es el año. La sí, fecha, señor. te pega el año, la fecha septiembre, Eh, ¿cierto, monseñor? 5 de noviembre. 5 de noviembre, perdón, 5 de noviembre de 1955. Entonces nace en ese hermoso pesebre de Boyacá, Somondoco, frente a Guayatá. Recuerdo mucho porque De estuve Aguateque y Sotatensa. y Aguateque. Sí, en ese hermoso valle de Tensa, esos pesebres tan bonitos que hay en estos lugares que en estos últimos días han sido muy publicitados por la majestuosidad y hermosura del paisaje y lo que florece, ¿no? Y cómo florecen estos espacios. Entonces, esa tierrita lo vio nacer, monseñor, el hogar, el nacimiento, monseñor, un poquitico la historia de su merced. A ver, yo nací en una vereda que se llama Sabanetas, eh, de una familia, mis padres, que en paz descansen, Pedro Joaquín Vaca Perilla y mi madre María del Carmen Ramírez Moreno. Esta vereda está ubicada, hoy día pues ya hay carretera, estamos a 15 minutos prácticamente del perímetro urbano, pero en aquel tiempo pues no había carretera, eran caminos de herradura y para llegar al pueblo pues era un poquito más, se empleaba mucho más tiempo. Allí tuve la oportunidad de estudiar los 2 primeros años de la escuela y ya el resto del cuarto y el quinto tuve la oportunidad de hacerlo en una de las escuelas urbanas en el centro de la población. Bueno, y digamos que los primeros añitos de estudio y de formación en Somondoco, las posibilidades de estudio no eran para todos, obviamente, eran para unos pocos, pero sí por lo menos el esfuerzo y la dedicación de los padres para brindarles ese espacio de educación. Y la formación, Efectivamente. la formación superior, pues se fue dando también en la medida de las posibilidades. Esos hogares formados a mediados del siglo pasado, no todos tenían la posibilidad de estudiar. Si era en un hogar, si eran uno, dos o tres, era una bendición. Los demás, pues obviamente eran hogares numerosos a trabajar porque las labores del campo lo exigían. Digamos que Ajá, nos podemos apartar de eso, que corresponde a la historia también de nuestra cultura y que identificó también. Entonces, su merced tuvo la oportunidad de estudiar, de continuar los estudios, de terminar el bachillerato también en su Mondoco, ¿cierto? O buscó otro rumbo. efectivamente. No, 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 yo terminé, pero sí lo que se acaba de decir es una cosa muy cierta. No había la cultura por parte de los padres de familia para enviar a los hijos a la escuela. Normalmente lo decían que con 1 o 2 años de escuela, pues ya era como lo necesario y lo suficiente para que se aprendiera a leer y escribir. Básicamente era eso, y de pronto como las primeras operaciones de la matemática, y con eso bastaba. De hecho, yo interrumpí los estudios habiendo terminado el tercer año de primaria y suspendí casi 2 años prácticamente sin estudiar. Pero luego se dieron las circunstancias y entonces
por algunas, bueno, uno dice por decir, hoy día uno puede decir por designios de Dios, porque mi padre, que era un hombre todero, él se le medía a hacer cualquier oficio, aunque él no supiera, él decía de todas maneras, uno nació para aprender. Y entonces, en esas, digamos, como con esa mentalidad de que se podía y que uno lo que no sabía lo tenía que aprender, consiguió trabajo en el pueblo. Y en aquel tiempo no era como sencillo que un campesino consiguiera trabajo en el pueblo, porque pues el campesino sabe hacer lo que sabe hacer en el cultivo de la tierra, los trabajos que son puramente de la parte agraria. Pero por alguna circunstancia, papá sabía, desde muy joven fue muy inquieto, le tocó trabajar muy joven y tenía algo de herramientas, que el martillo, que el metro, que el serrucho, que todo para pulir la madera. Bueno, tenía una cantidad de herramientas un poco curiosas, llamemos así, y las cosas, él sabía también algo de construcción. Y entonces por eso él llegó a encontrar trabajo como alcanzador, no como maestro, sino como auxiliar, cuando por aquel tiempo se fue necesario reconstruir el techo del templo. Y entonces ese hecho de que él hubiese encontrado trabajo en el pueblo, me permitió también como llegar al pueblo y, y comenzar a estudiar allí en aquel ambiente. Y por circunstancias de la vida, un sacerdote del párroco de entonces, que en paz descanse, el padre Alfonso Rico Laverde, eh, pues yo empecé trabajando también, fui a trabajar a la casa cural. Yo era muy niño todavía, pero allí en la casa cural hacía los oficios que había que hacer, que ir Igual su a... papá estaba trabajando también ahí, ¿no? Papá trabajaba ahí ayudando en la reconstrucción del templo. Entonces conseguimos una pieza en arriendo, nos turnábamos para hacer los alimentos. Él se levantaba temprano, hacía el desayuno y se iba. Y yo me quedaba, iba a la escuela y llegaba de la escuela a hacer el almuerzo. Y ya la comida la hacíamos entre los dos. Pues era una cosa muy sencillita también. Y así transcurrieron como los 2 primeros años o esos años de vida. Ya entonces papá fue siendo como más conocido ahí en el pueblo, en ese ambiente, por el trabajo, y vimos que había la posibilidad de hacer el traslado de la vereda al pueblo. Las circunstancias se fueron dando, conseguimos un lugar y nos vinimos. Pues en aquel tiempo siempre el campo pues se sufría mucho, porque pues lo que se sembraba no es que la tierra no produjera, sino que se sembraba poquito y pues poquito producía. Sí, sí, sí. Entonces, Eh, nos venimos para el pueblo, papá siguió trabajando en diversas actividades ahí en el pueblo, fue consiguiendo trabajo, fue haciéndose conocer y pienso que por su honestidad, su trabajo, su responsabilidad, pues nunca le faltó el trabajo. Entonces ya nos vinimos y mis demás hermanos pudieron también comenzar a estudiar en el pueblo y ya se nos abrió un panorama diverso. Ahora, papá tenía una mentalidad y es que él lo que nos quería dejar como herencia era el estudio y que él nos daría estudio hasta donde se pudiese, que él no ahorraría ningún esfuerzo para que nosotros pudiésemos estudiar. Y de hecho nos dio esa posibilidad y ese ánimo. Y así pues prácticamente con mis hermanos logramos terminar el bachillerato. Gracias a como ese deseo que mi papá tenía de que pudiésemos estudiar, que pudiésemos salir adelante, que el estudio era lo mejor. Pues en aquel tiempo uno no entendía nada de esos consejos que le daban a uno, pero hoy los entiende uno, gracias a Dios. Bueno, y la vocación nace, bueno, hay digamos como una pizquita de vocación, el hecho de estar trabajando, el padre Rico, que fue muy Sí, famosito sí. también y muy Mire conocido. mire Sí, claro. Y yo pienso que las cosas comienzan de una manera casi imperceptible, porque al estar trabajando en la casa cural, pues a mí me gustaba como ir a la iglesia. Y entonces el padre en algunas ocasiones tocaba un poco de piano, de armonio, que era lo que había en aquel tiempo. Y entonces eso de la curiosidad, vio que como que tenía esa disposición un poco para la música. Y entonces él me enseñó lo que él sabía de teclado, de tocar el armonio. Y yo aprendí. Yo era muy pequeño, pero yo aprendí. Entonces él me dijo, yo quiero que usted siga avanzando. Y entonces me envió a Tibaná a estudiar, ya un poco más dedicado de tiempo completo, ese tiempo, a estudiar pues cómo tocar el armonio. Y mi maestro fue el padre Alberto Reyes, un gran maestro. Él había sido profesor de música en el seminario, un gran sacerdote,
me acogió con mucho cariño y allí permanecí 2 meses en Tibaná. Y entonces yo aprendí como el oficio de tocar el armonio. Entonces yo regresé al pueblo y yo hacía ese oficio ahí en la parroquia. Y ahí Ah, como claro. que, entonces yo como que fui conociendo un poquito más de cerca lo que es la parte de la liturgia. Y bueno, y así terminé la primaria y continué el bachillerato en esas condiciones. Entonces, durante el bachillerato, prácticamente yo, todo el bachillerato, yo permanecía ahí como unido a la actividad de la iglesia. Entonces, yo sabía lo que había que hacer en la parte litúrgica, pero mi ideal no era como muy claro de irme para el seminario. Es más, yo nunca quise saber nada del seminario ni qué se hacía en el seminario. Bueno, y recordamos algunos sacerdotes de ese tiempo, cuando estaban en Claro el que sí. bachillerato, Monseñor. Por ejemplo, quienes fueron los párrocos, allí somos locos, de todas maneras el sacerdote influye mucho Claro, dijéramos, en eso que uno percibe. Fueron párrocos después del padre Gelás, del padre Alfonso Rico, estuvo un padre que se llamó Hernando González, Bayona, y también pues él me permitió seguir ahí ayudando en la parroquia. Él duró unos 2 años y después fue un padre, que en paz descanse también el padre Gelacio González Pinto, un sacerdote muy dinámico, muy dado a trabajar con los jóvenes, impulsó mucho la educación en el colegio. En aquel tiempo el colegio no tenía sino hasta cuarto de bachillerato, pero él gracias a sus contactos, a la influencia que él tenía en la parte política, logró que la Secretaría de Educación le aprobara en el quinto y el sexto de bachillerato, pues que se diera la apertura de esos cursos y en la medida que claro. fueron terminando, lo fueron aprobando. De manera que bueno, el grupo con el cual yo terminé, fuimos la segunda promoción del colegio en el año 76. Y el padre Gelacio, un hombre muy amante del deporte, un gran deportista, una persona que nos acogía con mucho cariño allí en la Casa Cural. La Casa Cural prácticamente era como la continuación del colegio. Él tenía diversos elementos deportivos, la mesa de ping-pong, tenía juegos de naipe, juegos de estos de cartas, de diversas actividades. En el tiempo, unos concéntrese, bueno, una cantidad de juegos. Entonces, salíamos del colegio y prácticamente seguimos allá en la casa cural. Allí hacíamos tareas, él tenía una biblioteca, los libros que necesitáramos para tareas, él los conseguía en Bogotá y los ponía a nuestra disposición. Entonces, fue una persona que impulsó mucho la educación. Tal vez no le hemos reconocido ese esfuerzo y ese amor porque los jóvenes progresáramos en aquel tiempo. Y él ayudó a muchos, también a algunos, por ejemplo, para que entraran en las fuerzas militares, en la policía, en la Fuerza Aérea, en el ejército. Y pues gracias a Dios también llegaron a tener los cargos importantes, a terminar incluso con cargos como coroneles, coronel full, bueno, más o menos llegar a unos buenos niveles. Entonces fue una persona que impulsó mucho la educación y pues sin que le dijeran a uno mucho, con palabras, con las actitudes, pues hacían que el ministerio que ellos vivieran como que lo enamorara a uno. Yo veía, por Claro. ejemplo, una de las cosas que me llamaba la atención era el cuidado y el amor con que ellos celebraban la Eucaristía, el cuidado que tenían, por ejemplo, para ir a visitar a los enfermos, y en ese tiempo no había carro, tocaba a caballo, tocaba a pie, pero prestaban ese servicio de una manera desinteresada y con un amor pastoral muy grande. Y entonces, sin que le digan a uno, como que eso le va inquietando a uno cómo poder servir tan bien y con esa actitud tan bonita de saber llegar a la gente, un don de gente es extraordinario. Pues yo creo que eso para mí fueron verdaderos maestros, verdaderos amigos que le fueron con su modo de vivir ayudando y como que abriendo horizontes. Bueno, ese sí tal vez fue ya terminando bachillerato, segunda promoción. Ese sacerdote influyó definitivamente, ¿no? Por el Yo pienso que dinamismo. todos, los que yo conocí, los que yo alcancé a conocer, todos influyeron de una manera muy positiva. Por eso que Dios los Sí. tenga gozando de su santa gloria y celebrando en la patria celestial. Bueno, el discernimiento vocacional se dio inmediatamente, terminó el bachillerato, o hubo también algún momento de transición, una pausa para hacer otras cosas que también suele suceder, ¿no? No, yo terminé el bachillerato y seguí para el seminario, De una pero vez. fue una cosa simpática porque en ese tiempo no había, por ejemplo, como lo que hoy se hace, el trabajo vocacional, la campaña vocacional, el acompañamiento, el que uno vaya a una convivencia.
Simplemente el padre me dijo, si usted quiere ir al seminario, yo le ayudo. Y él hizo una llamada al rector del seminario y él me citó para un mes de diciembre allá al seminario. Y yo recuerdo que el rector de aquel tiempo era el padre Álvaro Jarro, que en paz descanse, y que llegó, que fue Monseñor Álvaro Jarro, obispo de Chiquinquirá y de las fuerzas militares del clero castrense. Y llegué yo, recuerdo, allá a Tunja, y yo no conocía a Tunja, pues uno de campesino y de pura ruana. Pues yo llegué a Tunja y me dijeron más o menos por dónde era el seminario y me fui a pie desde el terminal hasta el seminario. Y eso siempre, no es que en aquel tiempo era más lejos, pero a pie eso fue una caminata interesante. Pero llegué al seminario y me acogió el padre Jarro con mucho cariño. Pues un afecto, me mostró que era el seminario, me dijo cuándo eran las matrículas, me dio una orientación muy bonita y eso de todas maneras como que me impactó. Y una de las cosas que me llamó la atención es que el seminario no tenía muros, eso era puertas abiertas. Ah, sí. Y además en ese tiempo no había las construcciones, es que estoy hablando del año 76, finales del 76. No, eso era el eh, bosque despejado, todo todo era, despejado. era el bosque. Habían los barrios que estaban, era el Asís al frente del seminario Pero y, muy, y los muiscas se están comenzando como a crecer. Pero por la parte de ahora la avenida universitaria, como que se llama, por el lado de la sí, Curia Nueva, por la parte de abajo, eso era Potreros. sí, Lo sí, único que sí. había por ese lado eran unas canchas de tejo, que algunas veces las visitamos. Sí, Ese era el recuerdo. Bueno, la acogida de Monseñor Jarro tuvo que ser también, digamos, impactante, a pesar del carácter de él también, ¿no? Obviamente era un y hombre tenía, realmente a estricto. una de las cosas admirables en él era su autoridad, porque él con la presencia misma inspiraba un gran respeto, pero un respeto acogedor. Era una autoridad, no que alejara, sino que era, que atraía. Eso realmente él tenía un don muy especial, este de su presencia, que a la vez, que siendo imponente y Claro. que tiraba gran respeto, inspiraba mucha confianza también, tanto que él decía que a él le decían pues que tenía una cara como seria, pero que tenía un corazón muy grande y efectivamente nosotros le fuimos tomando un aprecio muy grande como a un papá. Y al fin y al cabo, esos son, yo reconozco en nuestros formadores, en los sacerdotes, esos papás espirituales que lo van orientando, que lo van ayudando a uno a ir como consolidando, mirando el camino de la vocación. Sí. Y bueno, ya la entrada al seminario, con algunos conocimientos, como el señor decía, que mientras estuvo ayudando en la parroquia en Somondoco, tenía algunos conocimientos ya de liturgia, la Sí, música, o sea, la entrada al seminario no fue a la posta tan traumática porque ya tenía no. nociones, bases, ideas, ¿no? Sí, Era efectivamente yo, continuar. por ejemplo, yo conocía muy bien cómo era la estructura de la celebración, qué parte seguía, lo conocía muy bien. Y además la música para mí sí fue uno de los elementos que me ayudaron muchísimo, porque entonces prácticamente desde el inicio, pues allí, como su merced sabe, existían, cuando había celebraciones, pues el grupo que animaba la liturgia, los quienes pues hacían todos los oficios de la liturgia, y el grupo de música. Y Sí, entonces, pues desde el comienzo, pues yo entré a formar parte como de ese grupo de la música, y durante todos claro, los nosotros así 7 años, mismo. yo nunca tuve la oportunidad así, al final de diaconar, de ser diácono para mis compañeros y para las acciones litúrgicas, pero no dijéramos, yo prácticamente dentro de las acciones que nos correspondía hacer en la parte litúrgica, pues yo siempre estuve dentro del grupo del coro. Entonces, pues eso, para mí la música fue uno de los regalos que Dios me dio y que me ayudó también en las crisis estando en el seminario, sobre todo las crisis económicas. Claro. Bueno, es una generación también muy interesante porque de nuestra diócesis de Vitama Sogamoso, esa generación fue una generación que lideró procesos de pastoral, que lideró también espacios artísticos, porque, repito, es una generación, yo personalmente cuando inicié mi trabajo vocacional, la generación de Monseñor Misael estaba liderando en nuestra diócesis el equipo de la misión diocesana. Los van a nombrar, creo que son de la generación de Monseñor Aurelio Sí, Carrillo,
ejemplo, Justiniano. Gilberto Estupiñán, eh, el padre Justiniano, eh, a ver, Rodrigo Sepúlveda en su momento. O sea, son de esa generación que fueron extremadamente dinámicos y que dieron una proyección muy interesante. Cuando hablamos nosotros de los 70 años de nuestra diócesis, que más adelante vamos a tocar algunos puntos como el señor Misael, la historia nos remonta a la misión 92, de la cual ellos fueron el motorcito, los Protagonistas. que estaban y estaban, o sea, ellos ya habían regresado a estudiar de Roma, creo que son también contemporáneos de Monseñor Misael en Roma. Entonces, es una generación que se ha mantenido precisamente porque encontró también la dinámica y la posibilidad de proyectarse pastoralmente, artísticamente, porque también a nuestra generación nos dio un espacio, por ejemplo, en la parte musical, ¿no? Ya como Claro. un señor Germancito que nos dio a todos de pronto la posibilidad de desarrollar la vena artística, pero precisamente porque encontró también unos anteriores que facilitaban ese camino, y en lo pastoral, ¿no? La actividad pastoral también se fue fortaleciendo, no era solamente la academia del seminario conciliar, sino que también abrieron el espacio para que los sacerdotes, los seminaristas salieran a tener algún tipo de actividad pastoral. Entonces, digamos, todo esto que estoy comentando es precisamente para que nos cuente su merced ese tiempo de formación en el seminario, cómo lo vivió, qué experiencias puede rescatar y compartir y comentarnos. Bueno, yo pienso que toda la etapa del seminario fue una etapa muy bonita. Eh, yo pienso que y considero que quienes fueron nuestros profesores nos ofrecieron lo mejor, no solamente en la parte de conocimiento, sino también en la parte humana. Nuestros profesores fueron muy cercanos, nosotros pues estábamos de una manera muy fraterna, compartiendo. Eso no quitaba el que no fuéramos responsables en nuestras actividades, pero por ejemplo Germancito, un hombre muy cercano que nos tenía en cuenta, que jugaba en un orden deportista, que compartía los momentos de descanso, de juego con los estudiantes, y eso de una u otra manera también marca. Un padre, Monseñor Froilán Casas, también fue mi profesor. Entonces, el padre Huito, que en paz descanse, el Chino Díaz, todos ellos, Chino Rojas, fueron personas que dieron lo mejor, personas que venían preparadas de Roma y que nos ofrecieron siempre no solamente la parte académica, el saber, formarnos intelectualmente, sino también formarnos en la parte humana, el que nos hacían sentir cercanos, el que compartíamos, éramos una familia. En mi grupo, cuando yo llegué al seminario en el año 77, en ese año era pues un grupo, hasta esa época el más numeroso, llegamos como 21 me parece, y ese era un número, wow, y llegar 21 al seminario era un número grande, grande, porque empezó como un despertar vocacional y ya los años siguientes fueron llegando cada vez un número mayor, pero fue una experiencia muy bonita. Compartí, bueno, compañeros de Duitama no tuve. En ese año, en el año 77 no entró ninguno, pero iban adelante, en un año adelante estaba el padre Trinidad, José Trinidad Agudelo, que falleció hace poquitos días, estaba el padre Sí, Rafael Antonio Niño, el niño. también estaban allá, un poco adelante, estaba el padre Carlos Prías, estaba, a ver, no recuerdo quiénes más estaban un poco adelante, no recuerdo quiénes más, ya la memoria me está fallando en los compañeros El que mismo Leto, estaban. ¿no? El mismo ¿Cómo? Leto que también Leto iba un año estamos, adelante pero también. sí. Estaba el padre Marco Tulio, Leto, eh, un sacerdote que retiró, Emil Rodríguez. Bueno, y posterior, o sea, en el año anterior entonces ya venía padre Justiniano, estaba Aurelio. El padre Estupiñán, él no fue compañero nuestro porque él estudió en Bucaramanga. Bucaramanga. Sí, sí, sí. Pero es decir, de todas maneras, fuimos muy cercanos en cuanto que a los años de ordenación también. De la misma generación. La Sí, generación sí, sí, es de esa la misma misma. generación, sí. Pero fue una etapa muy bonita. Las vacaciones, por ejemplo, eran momentos para hacer misiones y entonces teníamos la oportunidad de salir a hacer esa experiencia maravillosa. Por ejemplo, yo recuerdo mucho la primera misión que yo realicé, que fue en una vereda de San Pedro de Iguaje, una vereda que se llama El Turmal. Y en esa ocasión tuvimos la oportunidad de ir a conocer
la laguna de Iguaque. Santuario, Entonces, santuario, ¿cómo? igual. El santuario, sí. Eso Mm, nos caminamos, esa vez caminamos unas 4 horas para llegar allá qué cosa a la laguna. maravillosa. Íbamos con la gente de la vereda. No, fueron experiencias muy bonitas de entrega, de generosidad. Tuve otra misión por allá en Carmen de Carupa, donde aprendí algo muy que me marcó también, la actitud del párroco. Sí, sí, Un sí. padre de apellido, creo que era Vicente Rueda tal vez, pero un hombre maravilloso. A mí me tocó en una vereda y yo recuerdo que fue para la fiesta del Carmen. Y entonces los seminaristas que estábamos en las veredas, porque en ese tiempo el grupo de Zipaquirá estuvo estudiando en Tunja. Como unos 2, 3 años, los seminaristas de Zipaquirá fueron a estudiar a Tunja. Y por Ya, eso por eso me invitaron a una misión por allá en Carmen de Carupa y yo estuve. Pero una cosa que a mí me marcó fue que para la misión culminaba el día de la Virgen del Carmen. Y ese día los seminaristas de las diversas veredas llegamos al pueblo para acompañar en la misa pues, principal. Y entonces, como era como una fiesta pues muy grande, porque era la fiesta ahí en Carmen de Carupa, entonces él había invitado al almuerzo a algunas personalidades, dijéramos, del mundo político, que el gobernador, bueno, las personas del mundo político de aquel entonces, y le habían confirmado que sí estarían, y él les dijo que el almuerzo era a la 1. Y pues estuvimos todos ahí en el momento oportuno, esperamos como un cuarto de hora y no llegaron los invitados. Y entonces le dijimos, él dijo, no, pues vamos a comenzar. Y entonces le dijimos, no, pero si no han llegado los invitados, dijo, de todas maneras, ustedes son invitados y yo los invité fue a almorzar, no que vinieran a tomar la merienda. Así continuamos almorzando y después de terminar de almorzar, nos dijo, bueno, ahora los necesito que me acompañen. Y nos llevó, él mismo ayudando a cargar las ollas donde estaba lo que sobró del almuerzo, lo que como no vinieron los invitados, a ir a repartirlo a los enfermos y a los pobres que él visitaba en el pueblo. Eso a mí me llamó la bueno, atención sí, son porque experiencias de misión, ¿no, monseñor? experiencias de misión, pero de un Sí, hombre muy dado al sí, servicio y claro. al trabajo. Y sobre todo me llamaba la atención también el hecho de que él llegaba a donde estaban los enfermos y estaban solitos, y él iba, les lavaba los platos, les preparaba todo, les lavaba la ollita, y ahí les servía el almuerzo, que comieran y les dejaba para más tarde. Entonces, un hombre de un espíritu de servicio y de entrega generosa. Eso me marcó, por ejemplo, de esa misión. Bueno, eh, ordenación sacerdotal, bueno, digamos que vamos a pasar el tiempo del seminario porque es un tiempo muy bonito y del cual pues quienes nos acompañan a esta hora en sus hogares seguramente no, cuando hemos tenido algunos sacerdotes acá pues nos han escuchado hablar del seminario, que es una vida muy bonita, la vida en comunidad, la formación, o sea, todo el ambiente que hay tan bonito del seminario y del cual yo personalmente también, y lo quiero hacer en este momento, pues recibí la formación en ese momento, en el año 90. El padre Misael Vaca estaba en el Instituto Juan de Castellanos, que Yo quedaba todavía ahí no. en el seminario, ¿cierto? Mm. ¿Cómo se En, llamaba? en el año 90 yo estaba en Roma. Yo salí a estudiar, bueno, mi ordenación fue en el año 83. Entonces me Sí. fui pues yo pertenecía a Garagoa, entonces me fui a la diócesis. La ordenación fue el 3 de diciembre del año 83. Fue una experiencia también maravillosa. Mm. Monseñor Juan Eliseo Mojica, que en paz descanse, un gran obispo, el primer obispo de Garagoa, un hombre de una capacidad intelectual admirable, sus sermones, sus homilías, realmente yo me lamento no haberlas grabado, porque era un hombre de una capacidad pero admirable, de un don, de una facilidad para expresar sus pensamientos y con una claridad y profundidad maravillosa. Y pues él me acogió muy bien allí en la diócesis, él fue el obispo que a través de él recibí la ordenación sacerdotal, me nombró como coautor en la catedral y delegado de la pastoral juvenil y vocacional, de manera que yo empecé a trabajar aunque yo trabajaba también eso mismo de la pastoral juvenil y vocacional en el seminario, yo formé parte del grupo de seminaristas que los fines de semana hacíamos, o durante la semana hacíamos ese trabajo
como pastoral desde el seminario. Prácticamente también en el seminario hice, durante varios años acompañé esa actividad. En la diócesis me encargaron de esa tarea y ya en el año 85 eh, me nombraron capellano. Estuve trabajando, acompañando la capellanía de un colegio mixto que dirigían las hermanas dominicas de Santa Catalina de Siena, el colegio San Luis. Y estando ahí, pues fue cuando Monseñor tuvo algún contacto con el Opus Dei y le ofrecieron una beca para ir a Roma. Y en Sí, alguna ocasión, y en el año 88 a comienzos, entonces él ya le habían dado algunas orientaciones. Él me llamó y me hizo la propuesta si quería ir. Y yo sin pensarlo dos veces y sin saber lo que eso implicaba, le dije que sí. Y bueno, así fue como, pero hubo un acontecimiento que pensé, pues, que no se podía realizar esa ida a estudiar, porque justamente 8 días antes de Semana Santa del año 88, celebró, Monseñor presidió la misa crismal. Después de la misa crismal nos invitó a almorzar en la curia y ya nos fuimos todos para nuestros lugares de trabajo, dispuestos a iniciar la Semana Santa. Y ese día a él le dio una trombosis. Entonces él quedó prácticamente en estado de coma y ahí permaneció. De manera que fue una situación muy dolorosa para toda la diócesis. Y, y yo pensé entonces ya que con ese acontecimiento, pues las cosas quedarían de ese tamaño. De todas maneras, yo aquí estoy bien, estaba trabajando como capellán del colegio, colaborando en la diócesis y en la catedral, pero fui nombrado por el Santo Padre como administrador apostólico, Monseñor Augusto Trujillo Arango, que era el arzobispo de Tunja. exacto. Y en uno de los viajes que hizo a Garagoa, pues encontró una correspondencia que le habían enviado de Roma confirmándole que el proceso seguía, que había que alegar algunos documentos, todo lo necesario. Y me llamó Monseñor Trujillo Arango para preguntarme qué proyectos tenía Monseñor Moquica. Entonces yo, pues yo le comenté pues, de los proyectos que se tenían. Eso nadie lo sabía, o sea, eso estaba muy en secreto porque Monseñor me dijo, no comentemos nada porque a lo mejor no resulta. Entonces, para qué encender, para qué montar antes de traer la bestia? Como decimos nosotros. Sí, Entonces, pues eso estaba muy en secreto, no sé, yo no había, lo único que sabían de esto era mi papá. Yo les había comentado a ellos, por supuesto, pero del resto nadie sabía nada. Y entonces, Monseñor me dijo, no, a Monseñor Trujillo, que en paz descanse, le dijo, no, sigamos a ver hasta dónde se puede alcanzar y si se logra, pues bendito sea Dios. Y así fue, se enviaron los documentos, todo, y nos llegó la noticia que el curso allí en Roma comenzaba en octubre de ese mismo año, del año 88. Y bueno, yo hice lo posible por terminar, yo logré terminar yo estaba estudiando ciencias religiosas, filosofía y ciencias religiosas en la Santo Tomás, logré terminar de viajar, sí. antes de viajar. En ese tiempo el diploma lo firmaban incluso el ministro de Educación, eso era una cosa por allá duraba como 6 meses para le entregar a uno el diploma. Pero yo en 15 días logré que me recoge las firmas de las personas que eran necesarias, de manera que cuando me fui para Roma ya tenía mi diploma legalizado totalmente. Entonces ya se dieron las circunstancias y, y pues ahí resultó el viaje a Roma. Yo fui a estudiar teología sistemática en aquel tiempo, no se llamaba Universidad Pontificia eh, de la Santa Cruz, en aquel tiempo se llamaba el Instituto Romano de la Santa Cruz. Y pues allí eh, hice la teología, los 2 años de teología, y al terminar me parecía importante poder hacer algunos cursos como para servir mejor a la diócesis. Ya estaba, Monseñor Mujica había muerto ya él murió en el año 90. Entonces cuando yo estaba en Roma y había nombrado ya a otro obispo, que era Monseñor Guillermo Álvaro Ortiz Carrillo, que en paz descanse. Él no me conocía porque en ese tiempo no teníamos lo que hoy tenemos, este método para mirarnos el rostro. Incluso el celular no existía todavía, o si existía no lo teníamos, era muy costoso. Entonces, pero sí existía el teléfono fijo. Y alguna vez yo lo llamé de Roma, me presenté y le comenté de la experiencia, que yo le pedí por favor si podía demorarme al menos un semestre más para hacer algunos cursos de pastoral, porque yo veía que nuestra diócesis
pues necesitaba como más apoyo en la parte pastoral. Me dijo, sí, tiene la posibilidad, hágalo. Y entonces yo le presenté dos universidades en las cuales él me aconsejaba y estudiar. Entonces, uno era la Universidad Lateranense y el otro era la Universidad de la Salesiana de los Padres Salesianos. Y él me dijo, no, me gustan los salesianos, si puede, entre allá. Y me fui a la Salesiana con el ánimo de hacer algunos cursos libres, pero de pastoral, y como que me dieran algunas luces para, yo me imaginaba trabajar pues pastoralmente en la diócesis, de hecho, pues yo lo venía haciendo, pero seguramente que esperaban que que al regresar de Roma, yo fuera como con algunos apoyos, algunas cosas que pudiera ayudar a la diócesis a, pues ayudar al señor obispo y a los sacerdotes. Entonces, por eso me parecía interesante la parte pastoral. Y entonces me presenté a la Salesiana, hablé con el director del Instituto de Pastoral Juvenil y Catequesis y me dijo, no, no pierda el tiempo. Dijo, no, no haga cursos sueltos. Dijo, comience a hacer los cursos de la plataforma común. Inscríbase en los cursos con los cuales se inicia la carrera, pero allí eran 3 años. Entonces, yo, como ya tenía la licenciatura de la Santo Tomás, la licenciatura de Teología en Roma, y estaba haciendo un diplomado también en Mariología, yo llevé las notas, llevé los documentos y me homologaron algunas materias. Y entonces yo le dije, ya después de que estaba acá y terminando el primer semestre, le dije a Monseñor que si podía, que me diera un año más pues, para ver para seguir estudiando pastoral. Me dijo, bueno, está bien, que es cierto, de otro año. Y entonces en ese año que me quedaba, yo logré terminar la pastoral juvenil y catequesis allá. Claro, muy trabajo, muy tenaz, pero lo logré hacer. Entonces, pues me vine muy feliz, cansado sí del estudio porque me tocó muy duro, muy tenaz. Y bueno, así fue que logré ya regresar a Roma en el año 92 y pues con todo el deseo de colaborar en la diócesis y Monseñor me siguió permitiendo, me nombró nuevamente como delegado de la pastoral juvenil y yo seguí trabajando con la pastoral juvenil, trabajé aquí con convivencias, yo estaba solo, en ese tiempo no teníamos ni recursos siquiera, pero eso no era problema, yo me iba en el transporte, a veces tocaba salir a las 4 de la mañana, en el bus que había para el pueblo y llegaba allá, ya tenía organizado, ya sabía los profesores, trabajé con los profesores, con los muchachos, pues era un trabajo muy bonito, agotador, pero con mucha alegría. Yo trabajé y me estaba muy bien. Y en esas, Monseñor Trujillo Arango le pidió a Monseñor Ortiz que si él se enteró que pues yo regresaba de Roma, y Monseñor Vicentico Huertas, que era el Cuentas, sí. rector de la Juan de Castellanos, del instituto, pues él dijo a Monseñor Ortiz que si me podía, eh, pues que hiciera la diligencia, a ver si yo podía ir a trabajar al instituto. Porque en ese tiempo los únicos dos sacerdotes de Boyacá que habíamos estudiado pastoral juvenil y catequesis era el padre Hilberto Estupiñán y yo. Tuna no, en ese momento no tenía ningún sacerdote que hubiese hecho la pastoral, el trabajo pastoral. Entonces, pues, Monseñor Trujillo habló con mi obispo, Monseñor Guillermo Álvaro Ortiz, y él me dijo que si pudiéramos dar una mano allí al instituto, que pues sería desde la pobreza, poder servir era pues era una alegría poder servir con lo poco que teníamos. Y ciertamente nosotros éramos escasos en Carabobo en aquel tiempo, pero bueno, yo dije, bueno, si su excelencia le parece, pues yo entro en comunicación con el padre Huerta y miramos a ver qué servicio le puedo hacer, qué servicio puedo colaborar. Y hablé con el padre Vicente, que era el rector del instituto, y acordamos que entonces que 3 días trabajaba en Tunja y lunes, martes y miércoles en Tunja, jueves, viernes, sábado y domingo en la diócesis. Pero eso era un desgaste muy grande porque era corra semana, 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 eso era agotador y en ese tiempo en las carreteras, por ejemplo, Exacto, las eh, vías no eran como hoy día relativamente más no, fáciles de era más transportarse. complicado, más complicado. Entonces, pero bueno, así duré como un semestre, pero vimos que era mucho el desgaste. Y entonces, digo, no, trabajemos semana y semana, una semana en Caragoa, otra en Tunja, y así rendía el tiempo un poquito más y las actividades. Y después nos dimos cuenta que podíamos trabajar más bien, era 15 días en Tunja y 15 en Caraguay, y entonces así se organizaba, se podía trabajar con mayor dedicación, sin tanta interrupción. Y así el tiempo fue pasando, el instituto con el apoyo de padre Vicente en aquel tiempo, es un hombre que dedicó también toda su vida y esa parte de su vida
a hacer crecer el instituto. Éramos muy poquitos, teníamos que hacer todo prácticamente, desde elaborar una carta, una comunicación, un requerimiento del IFES. Era una cosa espantosa, pero ahí le sacamos adelante. Y bueno, a Monseñor Huertas le nombraron obispo en el año 2000, en junio. Yo en ese tiempo era el vicerrector académico del instituto. El instituto ya tenía algunos programas de posgrado, eh, y algunas carreras también de pregrado y algunas tecnologías tecnológicas. Y entonces, eh, cuando Monseñor fue nombrado obispo, el Consejo Superior presentó mi hoja de vida dentro de la terna para ocupar la rectoría, y en falta de no haber más, pues salí elegido. Una Me terna de uno solo. nombraron. No, no, yo recuerdo, no, estaban también otros dos sacerdotes Sí, en sí, esa. Yo sí. recuerdo que pues estaban otras horas de vida de sacerdotes de Tuna, pero quién sabe por qué me nombraron ahí. De todas maneras, Lleva la trayectoria de vida yo tenía ya, conocía ya un poco de trabajo. Yo llevaba ya 8 años trabajando ahí, entonces conocía un poco como todo el trabajo que había. Y entonces ahí trabajé un año como rector, y justo en junio del año 2001, me llamó el señor nuncio de ese tiempo, Monseñor Estela, para decirme que el Santo Padre me nombraba como obispo de Yopal, que se aceptaba. Una pausa. Pausa, porque es que esa Vale. es otra etapa de la vida, Bueno. monseñor. Una pausita chiquitica para Luis Juan de Castellanos. El instituto, en ese tiempo, en la década de los 90, Sí, funcionaba todavía en el Seminario Mayor de Tunja. sí, 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 cierto. Se tenía cercanía con los seminaristas, compartía, el deporte lo hacía conjuntamente con los seminaristas. O sea, la vida, o sea, digamos, la vida en comunidad no fue tan traumática en ese tiempo, pues porque estábamos nosotros ahí. Afortunadamente, los que tuvimos la dicha de conocerlo en ese camino de formación en el Instituto Juan de Castellanos, pues también recordamos esos momentos agradables del paso. Pues nos separaba una puertica y nada más de Sí, comunicación y estamos en la misma casa. la misma casa y los alimentos los Sí, sí, mismos. O sea, podíamos compartir, digamos, todo ese proceso, todo ese tiempo que fue muy agradable. También el tiempo de estudio con Guillermo, que nos ayudó mucho pronto sí, a interactuar mucho más con el señor Misael en esos años, porque se nos abrieron las posibilidades para eso. sí, Ya efectivamente. terminamos, señor. No, no, que así fue, efectivamente así fue. Pero entonces ahí algo que me impedió, yo llegué a dar clases en el seminario. Estuve ayudando, acompañando una materia que tenía como título los documentos catequísticos, o sea, lo relacionado con la catequesis. Yo les estuve colaborando ahí, creo que 1 o 2 años estuve colaborando ahí. No fue mucho, pero siempre hubo un Sí, tiempito de formación en el seminario que nos ayudó. Pero digamos, yo creo que yo estaba terminando cuando su mes estaba con los de filosofía en esos cursos, me parece mucho. Pero bueno, digamos, personalmente pues manteníamos una muy buena amistad, una cercanía, un compartir, sí, repito, sí, por lo de sí, sí, sí. Guillermo, Y por sobre la todo música. había un momento muy bonito con los compañeros. Porque estaban, por ejemplo, estaba ya trabajando ahí el padre Ah, sí, Leopoldo claro. López, que él ya estaba ahí. Me parece que Monseñor Jaime Muñoz también estaba ahí. Antonio Estaba Rivera. El Toño Rivera. Pues estaban un resto Sí, de... esos sí eran de la misma generación, por eso lo digo. O sea, esa Sí, sí, generación, claro. pasaron a ser formadores, eran compañeros también de Ya, esa y época. estuvo también Monseñor Rafael Medina. Rafael Sí, Medina también estuvo. Era pues de ese tiempo mismo. Entonces, pues nos encontramos ahí, ya dijéramos, después de haber culminado nuestros estudios, ahí ellos trabajando en el seminario, yo trabajando en el instituto. Entonces fue una etapa muy bonita, muy chévere. claro, monseñor. Bueno, a ver, obispo. En el año 2002, dice monseñor, bueno, al añito de 2001, monseñor, 2001, 2001. Porque 2001, a perdón, Monseñor Vicente lo nombraron en el año 2000. Vicentico Huertas, obispo de Garagoa, Ajá. monseñor, el padre Misael, rector, ya Sí. era universidad o todavía era instituto? No, instituto, era instituto. Era instituto. Era Instituto Universitario instituto. Juan de Castellanos. Exacto. Entonces viene ese llamado, hubo sospecha, porque digamos, ya estaba de arzobispo Monseñor Augusto Castro, Luis Augusto No, Castro, ¿todavía no? a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, sí, 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 claro. Monseñor Luis Augusto, claro.
Monseñor Ya Luis estaba, Augusto. Sí, pero por claro. ejemplo, yo nunca supe nada, yo nunca supe que yo estaba como candidato para el Un episcopado. grupo que está en una terna, que estaba aspirando pues nada, nada, no hubo sospechas de No, nada, no, 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 nada, ¿no? para nada. Ya No, lo toma de sorpresa cuando el señor Nuncio lo llama y le dice, Padre Misael, su merced como rector del Instituto Juan de Castellanos, ha sido nombrado obispo no. de Yopal. A ver, eso fue, no, la cuestión, yo trabajaba ya como rector de del instituto. Entonces, él me llamó, yo recuerdo que un viernes, que si podía ir a la nunciatura. Resulta que yo había vivido en Roma, en una parroquia, y el párroco de esa parroquia era muy amigo de Monseñor Estela, porque habían sido compañeros de seminario. Entonces, eh, este párroco de Roma en algunas ocasiones me mandó intenciones de misa a través de la anunciatura de Monseñor Estela. Yo pensé, pues seguramente me llegó, de allá el párroco me envió algunas intenciones y me las quiere entregar. Entonces yo le dije al señor Nuncio, pues yo el viernes ya me queda difícil, pero yo el lunes, yo dejo organizado acá la actividad, porque el lunes teníamos reuniones de inicio de semana, vamos a tratar de organizar el trabajo que había de la semana, y entonces yo le dije, yo en la mañana organizo, y sobre las 3 de la tarde, 3, 4 de la tarde, Dios mediante, le llego allá el lunes, pero yo iba con esa intención, pues, o mejor, yo había pensado que era que me iban a dar algunas intenciones de misa que han llegado, y entonces ya llegué allá, me preguntó cómo estaba, yo pensé también que era para preguntarme cómo estaba el instituto. Entonces, en ese fin de semana yo hice más o menos como un esquema de cómo estaba el instituto en la parte financiera, en los estudiantes, las carreras, las dificultades que estamos viviendo en ese momento. Yo llevaba como una síntesis, eh, porque pues, yo pensé que era que me iba a preguntar cómo estaba el instituto, si había alguna cosa, en fin, hasta pensé que era que me iba a cambiar que seguramente había alguna queja o alguna cosa, entonces que me llamaría la atención o que me preguntaría sobre ciertas cosas. Entonces, no, llegué allá y me invitó ahí a la sala, estuvimos charlando sobre el instituto, me preguntó cómo estaba, proyecciones, todo. Yo le comenté, yo ya me había estado preparado para eso, entonces le comenté todo cómo estaba el instituto. Entonces yo, bueno, mire, lo que pasa es esto, lo que pasa es que el Santo Padre ha pensado en ti para que ocupes la sede de Yopal como obispo. ¿Saben? Yo quedé, pero con ¿Qué la pasó cabeza, ahí? no, eso es una noticia que le cambia a uno en un segundo, le cambia a uno todo. O Claro. sea, eso se le viene a uno una situación, tanto que yo quedé como en blanco, ¿no? Se me fueron todas las ideas, yo quedé, pero sin saber qué responder, pero ¿qué le digo? No, yo quedé como si me hubieran borrado el cassette. Blanco. Yo no, sí. Sí, entonces, no, yo como que tal vez agaché la cabeza, cerré los ojos y quedé, y a mí se me vino una frase, y una frase bíblica, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y entonces yo le dije, no, pues si el Santo Padre me llama a prestar un servicio, ¿cómo le digo que no? Si yo el día de mi ordenación juré que obedecía, que obedecería a mis superiores, y en este caso, imagínense, al Santo Padre, sin saber lo que eso implicaría, Sí, ¿no? me boté al agua. Simplemente le dije, sí, y bueno, pero ¿qué tengo que hacer? ¿O cómo es la cuestión? ¿Y por qué? Ahí sí, como, ¿y por qué a mí? Entonces me dijo, no, pues el Santo Padre ha pensado, han visto tu trabajo, y los obispos te ha presentado, entonces, y él te ha elegido. Y yo recuerdo que me dijo que tenía 8 días para que pensara y para que escribiera, porque me dieron una carta donde el Santo Padre le da a uno como el nombramiento, llaman así, le informa a uno el nombramiento. Y luego que tenía 8 días para responder esa carta. Y yo no recuerdo ni cómo sería el viaje de ahí de Tunja, de Bogotá a Tunja. Yo creo que el mundo se me vino encima todo. Bueno, y la cuestión es que uno no podía contar con nadie, o sea, uno no podía avisar a la familia, no podía uno avisarle a ningún sacerdote. Me dijo, pero sí coméntelo, lo puede comentar con el arzobispo y con tu obispo. El arzobispo era Monseñor Luis Augusto y mi obispo era Monseñor José Vicente. Digo, con ellos sí puedes comentar para que vayan previendo tu reemplazo en la Juan. Y así fue yo al día siguiente de regresar a Tunja, pedí una cita con el señor arzobispo. Pues ellos sí tenían como la Tiene, sospecha, por lo menos sabía, porque ya me han presentado. Entonces, pues él me felicitó y me dijo, sí, la vida hay que seguirla y hay que trabajar, y me animó.
Y entonces ya me fui para Garagoa, pedí cita también con mi obispo, me acogió, me atendió, ellos también ya sabían de todas maneras. Y habíamos fijado después a los 8 días cuando fui a Bogotá, fijamos la fecha de ordenación para el 10 de marzo, el 10 de agosto, en esa ocasión. Entonces yo duré casi como casi un mes con ese secreto ahí guardado y eso lo taladra a uno, eso lo pesa a uno muchísimo, sin poder uno comunicarlo. Eso es tenaz, eso es una cuestión ahí. Y sabiendo que yo estaba ya terminando, que serían mis últimos días en el seminario, tratando de organizar, de dejar lo mejor que se podía, y pensando también en todo lo demás. Esos son días un poco como angustiantes también, llenos como de angustia y a la vez también de esperanza. Qué bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo va a ser? Esa noticia no es tan fácil a veces de asimilar. Pero bueno, y entonces ya salía que se hacía el día de la promulgación. Yo no recuerdo exactamente qué día salió la promulgación, no lo recuerdo. Pero me llamó el señor Nuncio. Ah, no, yo llamé al señor Nuncio la víspera y le dije, pues que si había alguna cosa o si se había presentado alguna dificultad o que si sí estaría la promulgación el día siguiente. Y él me dijo, no, las cosas están bien, todo está previsto para que el nombramiento sea mañana a las 6 de la mañana hora de Roma. Ah, no, a las 12 del día hora de Roma, a las 6 de la mañana hora de acá. Entonces, digo, pero para que tus papás se enteren y tus hermanos no se enteren por la radio, cuénteles esta noche, pero adviértales que no rieguen la noticia. Y como y como a Claro, las 10 de la noche, la primera que llamé fue a mi mamá. Papá ya, papá ya no estaba, ya había fallecido. Llamé a mi mamá, pues ella se alegró y me dijo, yo aquí lo único que lo puedo hacer es ponerlo en manos de Dios y lo acompaño con mi oración. Y empecé a llamar a mis hermanos y ellos no creían que eso era porque yo estaba tomando el pelo, que eso no era, que eso era imposible, que bueno. Y esa noche parece que fue un desvelo entre ellos porque yo les dije, les advertí que no fueran a comunicarse entre ellos, que eso era para que permaneciera en secreto. Y eso no fueron capaces de guardar el secreto entre ellos mismos, empezaron a llamarse después de que yo colgué, a comunicarse entre ellos y a comentar la noticia. Entonces yo lo que hice fue desvelarlos esa noche. Pero bueno, y al día siguiente salió la noticia de mi nombramiento para Yopal. Y ya vino, como dice la canción, otra etapa comienza en tu vida. ya, bueno. Lo de Yopal, pues obviamente era la primera experiencia como obispo, enfrentarse a una realidad como pastor y como guía de una comunidad, digamos ya el servicio era diferente, ya los cargos Por supuesto. administrativos, el trabajo en la diócesis con la pastoral juvenil, la pastoral, pues obviamente quedaban a un lado como función y ya viene el trabajo de obispo. Y enfrentarse a una realidad de una región donde, pues todos sabemos que el Casanare es inmenso y el Casanare en la diversidad de fe es también muy grande, ¿no? O sea, la cantidad Claro. de iglesias, de denominaciones, de cultos es impresionante y la cultura ya no es totalmente diferente. O sea, enfrentarse a una realidad bastante complicada. ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo fueron esos primeros años de trabajo en una región que evidentemente es para evangelizar, siempre lo ha sido, pero también se enfrenta a una realidad de colonos, de gente que no es de allá, pero que sí necesita de todas maneras el acompañamiento y la formación, ¿no? Entonces, coméntenos, Monseñor, el trabajo como obispo en el Casanare, en Yopal, esa experiencia de vida y de fe y de trabajo como guía y como pastor de una comunidad. A ver, yo pienso que esa es una etapa muy bonita porque uno no tiene ninguna prevención y uno va dispuesto en aquellos años, pues incluso hasta la salud, la misma juventud le permite a uno moverse, trasladarse, disponerse a trabajar y a trabajar sin ahorrar esfuerzo, sino hacerlo con todo el corazón. Y pues para mí fue una experiencia muy bonita porque llegué, y eso era como natural, llegar a aquella región, a aquel ambiente, y sin ninguna experiencia, pues me llevaba como cierto temor, pero gracias a Dios, allí los sacerdotes, los grupos me acogieron de una manera extraordinaria, y la relación con Monseñor Olavio, que era el obispo a quien yo sucedí, pues de una manera muy fraterna, entonces cualquier cosa que yo no tenía como seguridad cómo hacer, yo lo llamaba, le preguntaba, le pedía también cartilla, llamemos así, a Monseñor Pizarro, que estaba recientemente nombrado también ahí en Trinidad,
y poco a poco va uno dándose cuenta de cómo tratar de orientar de la mejor manera pues el quehacer pastoral. Y ya pues de hecho ya entonces tiene uno que responder, de dar cuenta de la parte administrativa, de la parte pastoral, del trabajo, del cuidado con los sacerdotes, con todos los grupos, comenzar a asumir una serie de, una serie de responsabilidades para las cuales dijéramos que le parecen a uno muy grandes, porque uno se convierte como en última instancia. ¿A quién le consulto? Cuando yo estaba, por ejemplo, en la Juan de Castellanos, yo siendo rector, a veces uno toma decisiones por mirando el bien de la institución y con el consejo académico o con el consejo superior, pero allí ya las cosas, prácticamente lo mismo se convierte como en última instancia. Pero gracias a Dios, el apoyo de los sacerdotes, el vicario general era un boyacense que después llegó a ser obispo, Monseñor Parra, Luis Alberto Parra, un hermano, un sacerdote muy comprensivo. Él había sido, prácticamente había recibido su formación en Támara, todo el tiempo trabajando en el llano, entonces conocía Llano y conocía la gente de Llano muy bien. Entonces, él fue dijéramos, como un maestro. Y entonces me fue diciendo, mire, Monseñor, conviene que hagamos esto, vamos a tal parte. Él se fue convirtiendo como en un guía, como un hermano que lo fue guiando a uno en lo que convenía hacer y ahí había que tener, allá en ese tiempo se manejaba la educación contratada, que eso era también otra tarea importante, entonces ya saber cómo manejar esa relación con las autoridades del departamento. Pero gracias a Dios, yo me sentí muy bien acogido desde el comienzo mismo, desde el día en que yo llegué, yo me sentí ya como en mi casa y la gente, yo guardo un cariño muy grande por todo el Casanare. Y cuando tenga la oportunidad de ir, yo voy, me siento en mi casa, todavía hay personas que me conocen y me siento muy bien allá. Es decir, yo me siento muy bien. Entonces, yo caí muy bien allí en Casanare. Por supuesto que uno no es monedita de oro para caerle bien a todos, como dice la canción, pero en general con los sacerdotes me fue bien, con las comunidades. Yo estaba muy contento. Yo era feliz allí trabajando en Casanare, tanto que yo llegué a pensar que seguramente me llegaría a jubilar allá porque Monseñor Labio duró 24 años como obispo y un año como párroco de Monterrey. Entonces yo pensé, yo aquí estoy para largo rato, seguramente que aquí voy a seguir trabajando y yo estaba muy feliz ahí, contento. Y ya en el año 2015 fue cuando me llegó la noticia eh, del traslado para Duitama. Entonces, Esta es de aniversario la diócesis el de año Yopal. pasado celebró, el año pasado celebró 25 años de su existencia, de su creación. Porque fue creada en el año 99. Entonces, y tuve la oportunidad de acompañar también la celebración. Agradezco a Monseñor Edgar que me invitó para ese momento. Yo, en el último, yo fui el primer obispo de la diócesis y ahí trabajé casi 14 años. Entonces, por eso me invitaron también a esa festividad y estuve allí muy bien, nos atendieron muy bien y recordando cosas muy bonitas de la vida pastoral, del encuentro. Entonces, muy bonito, sí, tuve esa gracia de Dios de acompañar esos 25 años allí en Yopal el año pasado. Bueno, o sea, es de aniversario a aniversario, porque ya pasamos Sí, a Duitama, famoso año 2015, ¿cierto, Monseñor? Año 2015. También nosotros con la expectativa, la muerte de Monseñor Carlitos Prada, pues obviamente nos conmovió a todos, su salud en los últimos años, y la expectativa por la llegada del nuevo obispo, ¿no? Lo mismo, ¿no? Lo mismo, un traslado de sede, también tiene el mismo protocolo, el llamado del señor Nuncio para decirle, lo necesito en tal parte, ya cumple acá 14 años casi o algo aproximado en el llano, ya es bueno buscar otro climita y otro tipo de servicio, ¿cierto? Entonces, volver a ¿el la mismo tierrita. para el traslado o cómo fue también esa situación? Sí, igual me llamó el señor Nuncio y me presentó la inquietud. Tampoco nunca pensé primero yo como le acabé de decir, yo pensaba que yo iba a permanecer el resto de mi servicio pastoral en Yopal. Entonces también fue una sorpresa que me pidieran el servicio para Duitama y lo mismo. Y yo no tenía también temor por las diversas situaciones, los comentarios que a veces llegaban de allí de Duitama. Pero yo dije de todas maneras, si el Señor me llama, yo no le puedo decir que no. ¿Cómo pido yo obediencia a los sacerdotes si yo no estoy con la disponibilidad total de servir? Entonces
y quien me pide el servicio es el Santo Padre, pues a donde Él me mande, a donde Él me mande, yo estoy dispuesto a ir. Llegó a un sitio donde el clero pues era muy amigo, ¿no? O sea, tenía su merced compañeros, amigos en los años que estuve en la Juan de Castellanos. Muchos sacerdotes pasaron por allá estudiando su licenciatura. Yo soy también egresado del Instituto Juan de Castellanos, entonces a mucho honor, pues también formo parte de esa gran y querida familia. Entonces viene a una diócesis con clero amigo, con cercanía, con familiaridad, con unos vínculos muy cercanos y también con una expectativa muy grande de parte nuestra por recibir al nuevo obispo amigo de nosotros. O sea, de las cosas agradables, y lo digo con todo el convencimiento, de las cosas agradables fue recibir esa noche en el centro pastoral a un amigo, una persona conocida, venir a acompañarnos como obispos anoche con la música del llano, pues que venía el llano, obviamente la bienvenida no tenía que ser diferente también con Zabala y Barrera. Bueno, yo recuerdo pues ese modelo que estaba ahí como en la parte del protocolo, como siempre lo he estado. Sí. Entonces, yo pienso que para sentir también de buena parte del clero, necesitamos, hagamos a recibir a un amigo, ¿cierto? A un obispo amigo, a un obispo cercano, a un obispo que nos conocíamos. Entonces, eso facilitó también un trabajo pastoral articulado, porque el empuje y el despegar del proyecto pastoral diocesano con el cine se dio en los años de Monseñor Misael. Habíamos tenido unos intentos de despegar, de arrancar, la pastoral que estuvo estancada durante mucho tiempo, pero se dinamizó y se despertó con la llegada de Monseñor Misael, que acompañó absolutamente todas las comunidades y las pequeñas comunidades también, que lo recuerdan mucho porque su merced las visitó, estuvo con ellos, compartió, o sea, digamos que el despertar pastoral fue muy, muy importante y muy significativo. Y el acompañar a todo. Yo recuerdo que esos primeros años Monseñor estuvo en todo, o sea, invitación que había, llegábamos, Señor, porque pues, la presencia del obispo es importante y sobre todo en esta región de Boyacá que es figura, ¿no? O sea, es figura preponderante la presencia del obispo en todas las actividades, sobre todo en lo social, ¿no? De pronto en el llano no tanto, pero acá sí la presencia del obispo es fundamental en lo social, en los actos cívicos, en los actos sociales y por supuesto en los actos religiosos, ¿no? Entonces digamos como propósito es, como decís, hace parte de esos 70 años de la vida diocesana, hace parte de ese proceso pastoral, hace parte de la celebración que tuvimos nosotros este año y de la cual pues Marcel también asistió y vivió esa alegría de celebrar 70 años y lógicamente pues con ese mismo gozo le agradecemos en nombre de nuestras comunidades por el impulso, la cercanía y el trabajo de esta diócesis. Algo que su merced quiera comentar y compartir con respecto al trabajo de estos 70 años, que su merced haya vivido y haya recorrido y diga, esto es importante en esta diócesis, se destaca por esto y por aquello en cuanto al trabajo A ver, pastoral. yo pienso que ante todo sea el momento para agradecer a todos los sacerdotes, porque realmente me acogieron como un hermano, como un amigo, como un compañero, y gracias a esa acogida, a esa cercanía, pues se logró trabajar pastoralmente. No, no es un secreto que cualquier proyecto pastoral depende del compromiso de los sacerdotes. Y yo tengo que destacar que hubo una respuesta en algunos sacerdotes, no en todos, por supuesto, pero en los sacerdotes donde acogieron, donde creyeron, donde le apostaron, pues crean comunidades. Yo quisiera resaltar, por ejemplo, el trabajo que hizo el padre, que creo que está haciendo todavía el padre Carlos Prías en Sogamoso, que era una de las personas más escépticas al proceso pastoral. Yo recuerdo que en la primera reunión de vicaría que se hizo en Sogamoso, me hizo una pregunta, me dijo, Monseñor, ¿qué hacemos con el cine? Toca darle entierro al menos de tercera, ¿qué hacemos con ese muerto? Y a mí se me ocurrió decir en ese momento, decir, y me dijo, ¿y qué vamos a hacer, Monseñor? Yo le dije, recemos para levantar ese muerto. Recuerdo esa respuesta que le di. Y él después se entendió, fue entendiendo con el proceso. Y por lo menos en mi tiempo fue uno de los sacerdotes que le puso el empeño. Y en aquel tiempo tenía unas buenas comunidades. Igualmente el padre que trabaja ¿cómo se llama? Yendo para Corrales, que a mano derecha sale un puente. ¿Cómo se llama? Eh, un pueblito que queda arriba donde está el padre ¿Gamesa? en Gamesa, en Gamesa.
Israel, creo que está, no. Israel. Él se dedicó también a trabajar sobre todo con las comunidades campesinas Sí. y una experiencia maravillosa ¿Qué tal en es? ese. ¿Qué tal ¿Cómo? es? Al igual que el Indalecio. padre. Sí, bueno, yo pienso que sobre todo los sacerdotes que estuvieron como dispuestos a trabajar y un reconocimiento también, por supuesto, a quien fue mi vicario pastoral, el padre Jaimito Barrera, que en paz descanse, un hombre que no le ahorró esfuerzo y me involucró mucho también en el plan de pastoral porque llegaba al final del día y me decía, Monseñor, ¿qué va a hacer esta noche? Digo, no, ¿qué se ofrece? Dice, no, es que tengo 4 comunidades por visitar, entonces a veces me ayuda con 2 y cómo decirle que no cuando él estaba trabajando. Entonces, pero un hombre muy trabajador. Yo creo que la muerte de él a mí me dolió mucho, me dolió muchísimo. Pero también bendito sea Dios porque el Señor lo tiene gozando también ya en la gloria eterna. Y así, yo pienso que a todos los sacerdotes, muchas gracias por esa acogida, por esa respuesta al proceso pastoral. Y con la ayuda de ellos yo pude visitar toda la diócesis. Incluso estuve visitando de los lugares más distantes de la diócesis, en la provincia de La Libertad. Estuve por allá ¿en qué? En Mocote. Monquirá, que son en las partes Ah, más lejanas, 9 horas no. desde Paya o desde Pisba, siempre eso es lejos. Pero yo visité, creo que en general yo traté de hacer presencia donde mejor se podía. Y tuve la oportunidad también de estar 2 veces como administrador apostólico en la diócesis de Málaga y Málaga-Suatá, durante ese periodo que estuve en la diócesis de Duitama, en Málaga, que fue una experiencia muy bonita. También me sentía como en casa, la gente ya me conocía y pues había una familiaridad muy bonita con los sacerdotes, con las comunidades y vino Eso el otro momento de mi vida. es lo mismo que Yopal. No, y aquí ya estoy en mi tierrita, en Boyacá, con amigos, con Claro, conocidos. Acá seguramente voy a terminar también. Y no fue sí, ya, así. ya me quedaba más poquito, entonces yo dije, pues Dios mediante de aquí ya no me mueven. Claro. Y entonces viene ya un cargo, obviamente una asignación que implica mucha más responsabilidad, ¿no? Nosotros entendemos que, pues, que ser arzobispo, una capital, tiene implicaciones también muy grandes, ¿no? Digamos, en cuanto a lo administrativo, pero también dentro de la misma jerarquía de la iglesia pesa mucho, obviamente, ser un señor arzobispo, pero también el traslado y el vacío, porque nosotros quedamos así. O sea, porque venga ese 31 de diciembre, ¿qué pasó? O sea, Sí. quedamos todos, pero ¿qué pasó? Oiga, vamos a comenzar año nuevo sin obispo. ¿Qué pasó? Quedamos así, monseñor, la verdad. Sí, sí. No, y para mí también otra sorpresa, porque cuando me llamó el señor Nuncio me dijo, mire, eh, el Santo Padre le invita y quiere que usted sea el arzobispo de Villavicencio. Entonces, pues, claro, inmediatamente otro sacudón. Y Villavicencio, pues, viene a ser una arquidiócesis mucho más grande. Yopal tenía 10, o más o menos como 16.000 y algo de kilómetros cuadrados y 32 parroquias. Duitama tenía 4.500 kilómetros, creo, y 62 parroquias. Y llego aquí al Meta, Villavicencio, y son 132 parroquias y 55.000 o un poco más de kilómetros. Claro. Es que es una extensión muy grande. Piense que un solo municipio que es Mapiripán tiene cerca de 11.000 kilómetros, o sea, 2 veces y medio la diócesis de Duitama. Entonces, Territorios. en extensión, pues esto es bastante grande. Y así como es de grande también en extensión, también no faltan los problemas. Pero bendito sea Dios, aquí me he sentido muy bien con los sacerdotes, gracias a Dios he tenido muy buena acogida y apoyo para el trabajo pastoral. Entonces ahí vamos, con la gracia de Dios. Al fin y al cabo, nosotros somos simples instrumentos de la gracia de Dios y de nuestra parte hacemos lo posible para que esto se siga, para que la gracia de Dios llegue a diversos lugares. Entonces, con la disponibilidad de seguir sirviendo hasta que Dios quiera. Bueno, ya, digamos que ya la dimensión, su merced la dimensionó y la proporcionó. El paso de Duitama, bueno, de Yopal ya hizo más o menos proporcionalmente en cuanto al territorio, pero también en cuanto al volumen de personas, ¿no? O sea, eso no es fácil. Digamos que no es Sí, fácil en cuanto a administrar más de 100 parroquias, un trabajo
también obviamente diferente porque en Duitama por lo menos el clero nativo es el 90 y póngale por ciento, 90 y tanto por ciento. Villavicencio 90 es y un clero pucho. Para ser más que, precisos, 90 y pucho. señor, Para ser más precisos, 90 y pucho. exacto, aproximadamente. Pero ya Villavicencio, igual que Yopal, el clero nativo es, no creo que alcance a ser la mitad, ¿cierto? Hay O sea, bastante clero que es venido de otros lugares. Aquí tenemos sacerdotes de diversas partes del país y que se han enamorado de llano y, y han estado o estamos trabajando de la mejor manera. Trabajamos con todos los que están, gracias a Dios, y ahí vamos trabajando y haciendo lo posible por cumplir con nuestra misión. bueno, el ser arzobispo, para que nos acompañen esta noche, ya para ir más o menos terminando esta partecita de la persona, porque hay un interés también muy bonito con el cual vamos a cerrar nuestro programa, nuestro conversatorio, y es la visita que Monseñor Misael hizo eh, cerca de un mes a Roma, ¿no? Con algo muy particular. Sí. Pero ¿qué implica ser arzobispo en cuanto a jerarquía? En estos días vimos que el Santo Padre recibió las insignias propias del Papa. Ujú. Las insignias del señor arzobispo, ¿cuáles son? O También sea, la para que insignia propia del arzobispo es el palio. El palio es una especie de estola que se coloca uno en el cuello y que tiene también una parte posterior, en la parte delantera, y tres clavitos. Esa es la insignia del arzobispo. Eh, Normalmente esos palios son bendecidos en la fiesta de San Pedro y San Pablo el 29 de junio, y esos palios están elaborados de lana de oveja, unas ovejas que le regalan, corderos que le regalan al Santo Padre, y eso lo cuidan en un monasterio, y allí de ese monasterio esquilan las ovejas, y con ello se fabrica el palio. Yo, hace 2 años, para la fiesta de San Pedro, yo estuve en Roma y para recibir el palio. Entonces, en esa ceremonia el Santo Padre bendice los palios de los obispos nombrados en el periodo anterior y uno lo trae, o si uno lo trae, lo entrega a la nunciatura y la imposición del palio en la diócesis la hace el señor nuncio. Entonces yo recibí la imposición del palio fue aquí en Villavicencio, de manos del señor nuncio de ese entonces, que era Monseñor eh, Sotomayor, Mariano Montemayor. Entonces, pues es una ceremonia también muy bonita, y esa es la insignia la insignia es esa, el palio. De resto, las otras insignias pues las tenemos los demás obispos, pero bueno, mire, yo pienso que ser sacerdote, ser obispo, ser arzobispo, pues eso es una gracia de Dios, pero eso, yo pienso que eso ni nos hace más, ni nos quita, ni nos da, ni nos engrandece. Simplemente se nos asigna una tarea diría yo, un poquito de mayor responsabilidad, pero igual la responsabilidad del obispo en la diócesis es muy grande y son como disposiciones de la Santa Iglesia para poder prestar un servicio coordinado con todas las jurisdicciones. Entonces, aquí en Colombia tenemos, por ejemplo, aquí en Colombia somos 14 arzobispos, o bueno, sea, 14. y el ¿Cómo? primado, pues, el de Bogotá, ¿no? El señor arzobispo, Con él que es de somos, Bogotá. porque Bogotá es arquidiócesis, Bogotá es Sí, arquidiócesis, entonces con él somos 14 en ese momento. bueno. A ver, monseñor, a nosotros nos conmovió hace un mes aproximadamente la muerte del Papa Francisco, el comienzo de la Pascua en nuestra Iglesia Católica también fue el comienzo de la Pascua para el Santo Padre Francisco, que tanta enseñanza nos dejó, que dejó un legado que todavía, digamos, no alcanzamos a dimensionar quienes asumimos también la responsabilidad como ministros, ¿no? Sobre todo en Ajá. un mundo que necesita de los ministros, como él lo pidió y lo exigió, ir al encuentro de las ovejas para que hablamos a oveja todos, ¿no? O sea, sin distinción, obispos, diáconos, sacerdotes, sin ningún tipo de distinción, que generemos también una cercanía muy propia con la casa común, que Con la vivamos como naturaleza. hermanos. Esa es la fraternidad de hermanos. O sea, nos dejó esas tres enseñanzas grandes de vida en nuestro ministerio, pero también en comunicación con la tierra, con la realidad del mundo.
y con lo que para nosotros es fundamental y es ir al encuentro, ¿no? Es la tarea que nos ha dejado a todos nosotros y que seguramente la tenemos que asumir y las generaciones venideras lo tendrán que hacer porque tiene que ser así. Pero el legado fue muy grande, nos conmovió, repito, nos ha dolido mucho, el mundo lloró y el mundo le reconoció lo que significó para él. Quienes asistieron lo hicieron, los dignatarios del mundo entero lo hicieron en reconocimiento y homenaje a él a como su labor, a su papa, misión. exacto, como jefe de Estado. Muchos de Ujú. ellos lo hicieron, muchos porque yo lo vi también y muchos lo vieron con dolor, con tristeza, porque se fue un gran hombre, un gran dirigente, un santo. Quienes asistieron obviamente reflejaron ese sentimiento, pero una cosa es verlo en televisión, todo lo que implicó seguramente los funerales del Papa, y otra cosa es estar allá, Vivirlo, claro que vivirlo. sí. Justamente como el señor Misael, como ese fue de esos privilegiados en asistir a los funerales del Del Santo Padre Santo Padre. Francisco. Efectivamente, fue una experiencia maravillosa, una Cuéntenos, experiencia ¿qué muy sintió su merced? bonita. No, pues mire que realmente yo sí me siento bendecido de haber podido vivir esta experiencia maravillosa, la Pascua de su Santidad Francisco, porque los obispos de Colombia y arzobispos fuimos invitados, por lo menos algunos, por los hermanos del Camino Neocatecumenal a una convivencia en Galilea, en la semana de Pascua. Y pues de aquí de Colombia aceptaron esa invitación 22 obispos y arzobispos. Entonces el viaje nuestro estaba programado para ese lunes de Pascua. Yo estaba en Bogotá para salir al aeropuerto hacia las 9 de la mañana, cuando un periodista de acá de Villavicencio me llamó a las 5 de la mañana. Yo, es raro, se me identificó y me dijo, mire, yo soy periodista fulano y tal, y lo llamo para dar el sentido pésame. Yo estaba dormido todavía, pero ¿quién murió? Dijo, no sé, entrar y no, no sé, no, yo estoy apenas, todavía estoy durmiendo. Me dijo, no, es que falleció el Santo Padre. Hace 2 horas que falleció. Pues ahí sí me desperté. Y claro, cuando salimos ya pues era la noticia mundial, murió el Santo Padre. Igual nosotros tenemos ese día la salida para Roma. Entonces ya en el aeropuerto nos encontramos con algunos hermanos obispos. Yo hice un saludito ahí desde el aeropuerto, dando invitando a la comunidad a orar. Y ese día salimos para Tierra Santa. Al llegar al día siguiente a Tierra Santa, me llegó un mensaje de una comunidad de sacerdotes que tienen casa en Roma. Y el mensaje decía, Monseñor, atentos saludos, si va a venir a los funerales del Santo Padre, con gusto aquí la acogemos. Yo ciertamente no había pensado en ir, porque pues estando allí en Galilea, yo tenía viaje para Roma, pero hasta el lunes siguiente, o sea, los 8 días de la muerte del Santo Padre. Pero esa noticia, ese mensaje me hizo pensar, voy a ver qué puedo hacer si me adelantan el viaje para el vuelo para viajar a Roma y de pronto si puedo, pues yo voy. Y así fue, llamé aquí a Colombia a la persona que nos ayudó con los tiquetes y ese miércoles siguiente, ya en la mañana cuando me desperté estaba el mensaje ahí que mi tiquete ya estaba listo para que pudiera viajar ese viernes. Y así se dio la posibilidad de viajar de Tel Aviv a Roma, pero no estaba dentro de mi proyecto, dentro del programa no estaba. Y así fue, esta comunidad me acogió, me recogió en el aeropuerto. Y al día siguiente era ya el sábado, que era el día de las exigencias del Santo Padre, pues Roma la tenían como aislada, en cierto modo, porque desde los alrededores de lo que es la Plaza de San Pedro, a kilómetros estaba totalmente cerrado del paso para vehículos. Pues los peatones sí podían pasar porque todos estaban invitados a llegar allá a la Plaza de San Pedro, pero había mucha gente caminando desde diversos lugares y de distancias más o menos considerables tratando de llegar a la Plaza de San Pedro. Afortunadamente en el vehículo que nosotros íbamos iba también un cardenal de Malí, emérito, y otros 2 obispos de Guinea Oriental. Y entonces cuando llegamos a esos lugares donde tenían las cintas para no pasar, el conductor decía, mire, llevo aquí al señor cardenal y unos obispos, inmediatamente nos permitieron el paso. Y así fuimos avanzando hasta que nos permitieron llegar con el vehículo a donde llegan los vehículos ahí
del Vaticano, en la parte interna, muy cerca de la basílica. Eso fue una gracia de Dios porque no tuvimos que caminar nada. Ahí bajarnos del vehículo y de una, por una puerta que queda cerca de la sacristía entrar a la basílica. Y sorpresa grande porque al llegar a la basílica, frente al altar mayor estaba el ataúd del Santo Padre y no había ya, a esa hora ya estaba la basílica cerrada, estaba la basílica totalmente vacía, los cuatro guardias de la Guardia Suiza haciendo vigilancia de honor ahí frente al féretro, pero estaba solito. Entonces fue el momento para llegar ahí y hacer un rato de oración y para mí fue el momento más impactante, que me dio más duro, pues fue esa experiencia de tenerlo ahí y realmente me vino a la mente la muerte de mi papá, la muerte de mi mamá, es ese, como ese sentido de orfandad que se siente, pero también a la vez de esperanza. Pero sí fue un momento muy bonito de haber tenido esa gracia de Dios, porque no todos tuvieron esa dicha, incluso los hermanos obispos no tuvieron la oportunidad de estar ahí frente a su féretro. Yo tuve esa gracia de Dios, de manera que le doy gracias al Señor por eso, porque realmente Los eso tiempos, es ¿no? una gracia especial sin duda. No es para todos, monseñor. O sea, quienes No, lo... definitivamente. Ese día estábamos en Roma para la celebración de las exequias, estaban más de 700 obispos y arzobispos, y pues todo el colegio cardenalicio, que ya es un número también bastante grande. Y también tener la oportunidad de estar ahí, prácticamente estaba en la mesa del altar, a mano izquierda estaba todo el personal diplomático, los delegados de los diversos estados, y a mano derecha estaba el colegio cardenalicio, y luego del colegio cardenalicio estábamos los obispos, que éramos, como le digo, éramos más de 700 en ese día, entre obispos y arzobispos. Y ya en las gradas, en la parte de abajo, estaban un grupo, estaba un sitio especial para sacerdotes. Y luego estaba para religiosas, religiosos y el pueblo de Dios. Entonces, impresionante poder participar ahí eh, con esa cercanía física también. Eso es una cuestión impactante. Pero bendito sea Dios. Y al día siguiente pude participar de la misa a las 10 de la mañana también ahí en San Pedro, en la Plaza de San Pedro, que era la misa prevista para la canonización del Beato Carlos Acutis, este joven. Entonces, era el día del jubileo de los jóvenes. Roma tenía, se preveía que había más de 80.000 jóvenes, eran adolescentes, jóvenes por todas partes de Roma, entonces también una fiesta muy bonita. Y en la tarde también tuve la oportunidad de ir a la Basílica de Santa María Mayor, donde había sido sepultado el cuerpo de su santidad Francisco. Entonces, fue un viaje, como decimos, con toda, muy completo y que no estaba previsto. Entonces, como no tenía programas esos 2 días porque no tenía en previsión ir, los dediqué de tiempo completo a estar en estos actos litúrgicos y los viví, los disfruté con mucha alegría. Bueno, el privilegio, pues evidentemente, de unos pocos bendecidos, ¿no? No solamente en representación, sino de pronto asumirlo también, porque he interpretado las palabras de Monseñor. Fue una experiencia personal, una experiencia de vida única, Sí, imborrable. Y si hubiese sido invitado especial, no había vivido lo que ha tenido que vivir. seguramente que no, y si lo hubiera previsto, no me hubiese salido así de bien. Exactamente. O sea, el providencia de Dios y los tiempos de Dios que los va mostrando, pues de esa manera a quienes Dios dispone en su momento. Y pues también el mismo Espíritu Santo que ha elegido al Papa León XIV para que dirija los destinos de nuestra iglesia. ¿Cómo se lo conocía, lo conoció, lo alcanzó a No, conocer? no, no, no lo alcancé a conocer. Parece, me decía un sacerdote, que en uno de esos días posteriores al sepelio de Santiago Francisco, estábamos almorzando en un lugar que una casa sacerdotal en Roma. Estábamos con un señor Julio, el obispo de Garagoa, y un sacerdote colombiano y unos sacerdotes de Nápoles. Y entonces, porque Monseñor tenía algún diálogo con estos sacerdotes, y después del almuerzo, pues los sacerdotes que nos habían invitado fueron ahí a recepción a pagar, y salimos. Ese día ya nos despedimos. Pero después, cuando salió elegido el Santo Padre, uno de los sacerdotes mandó un audio en el que nos decía que ese día cuando ellos estaban pagando ahí en la recepción el almuerzo, que les llamó la atención que había un obispo que tenía unos zapatos con unas hebillas cuadradas. Dice, ¿y cuál sería nuestra sorpresa cuando vimos que el rostro de ese obispo, pues el Santo Padre? Entonces, que probablemente ese día estuvo almorzando con nosotros en el mismo, ahí en la casa, a la Domus Sacerdotalis, pero como era
como había tantos obispos, cardenales ese día, pues uno no pone mucha atención, no se fija en quiénes más estaban ese día. Eso como No sé anécdota, pues. cómo, pero el Espíritu Santo sí de pronto va mostrando los signos y los tiempos y los momentos. Seguramente la expectativa pastoral y la expectativa del mundo entero puede girar alrededor también de la voz del Papa y nos dimos cuenta, ¿no? O sea, nuestra iglesia definitivamente es la que es historia, es tradición, es magisterio y definitivamente, repito, lo que vimos nosotros por la muerte del Papa Francisco el nombramiento La del Papa elección. fue es decir, para el mundo entero no solamente es noticia, es un Es un acontecimiento. signo, es un Sí, acontecimiento, un signo. exacto, es un signo que determina también que definitivamente estamos y que pertenecemos a la iglesia auténtica de nuestro Señor, la que fundó, que los obispos son los sucesores del apóstol Pedro, y que cumplen también una misión y cumplen una tarea en la historia de la humanidad. Pues, Monseñor, de mi parte, agradecerle por el tiempo, por la disponibilidad y agradecerle porque su merced forma parte también de la historia de nuestra querida diócesis de Vitama Sogamoso. Los años que lo tuvimos acá como obispo, 8 años, larguitos, 8 años más o menos, Monseñor. 7 años y medio. Exacto, 7 años y medio acompañándonos como obispo, pues fueron, ya lo dije yo en las anteriores palabras, del despertar de la misión y de nuestras comunidades que le agradecen a Monseñor y su equipo de trabajo, a Jaimito que está en el cielo, esa experiencia de trabajo pastoral y misionero en nuestra diócesis. Y agradecerle, yo lo estaba molestando para esos días, estando en Roma, pero evidentemente por la hora era muy complicado, por los tiempos también, porque si hubiésemos hecho programa seguramente a su merced se le ha corrido el tiempo y no había gozado de lo que hago, de lo vivido, lo que vivió y sentir lo que sintió. Entonces todo nuestro Dios lo va mostrando en el tiempo que es y este tiempito que hemos compartido. Agradecerle, Monseñor, por la disponibilidad y pedirle pues nuevamente que siga orando por esta diócesis, que continúa pues el camino que su merced trazó en lo pastoral, pero también en la cercanía y en la amistad. Y para que su merced pues se despida y nos conceda también la bendición, como siempre lo hacemos con nuestros invitados, nos conceda la bendición para que nuestro descanso en este día, en este jueves sacerdotal, sea también una bendición. Hoy pues recordamos también que tenemos presente a un papa como santo también para nuestra iglesia y que evidentemente pues acompaña el camino de esta iglesia que sigue siendo luz para el mundo, ¿no? Y un proyecto de vida también para muchos de nosotros como ministros. Entonces, Monseñor, Bueno, su gracias, parte. gracias Padre Zuna por este espacio que me regala para compartir con las personas que siguen el programa. Un saludo muy especial para Monseñor Edgar, para todos los sacerdotes, los diversos grupos eclesiales que existen en la diócesis, para todas las familias. Los quiero mucho. Cuando tengo la oportunidad de ir a Duitama, pues a la diócesis, ya me siento también en casa por la acogida. El otro día cuando fui al funeral del padre Agudelo, del padre José Trinidad. Me sentí también muy bien al poder saludar y acompañar ese momento también que vivió la diócesis de la Pascua del padre José Trinidad. Muchísimas gracias a todos. Dios les bendiga y que oremos, sigamos orando por el Santo Padre para que Él siga siendo luz para el mundo, una palabra que ilumina, una palabra que llena de esperanza. Y nos acogemos al amparo maternal de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Muchísimas gracias, que el Espíritu Santo, cuya fiesta se aproxima, nos tiene a todos de su luz y su sabiduría. Gracias, querido Monseñor. Dios Buenas lo noches. bendiga también. Y a quienes nos han acompañado esta noche, una bendición ya recibida para que nuestro descanso sea el merecido. Gracias también a nuestro querido amigo Andrés, que nos acompaña como todas las noches de programa.